inderencial, ¿sois bastante de vuestro verdadero yo en el espejo? ¿Tenéis alguna inquietud al respecto? Pues, como para empezar a compartir, como lo hemos venido haciendo con los ejercicios, pues, a mí me fue muy bien. Hice el ejercicio lo más consciente que pude. Mantuve siempre la vista en el espejo. Al comienzo, cuando todo estaba oscuro, siempre me dio un poco de dificultad como empezar a enfocarme, a empezar a pedir los permisos. Pero sí notaba como la penumbra, como algo muy simbólico. Como esa falta muchas veces como de conciencia para asumir ciertas cosas que hay que asumir. Y lo veía como a empezar a despertar de ahí en adelante. Asumir este ejercicio para empezar a ver nuevos procesos, empezar a despertar estos conscientes para esos procesos. Cuando se encendieron las primeras luces, era como ese juego de sombras que se iban como dibujando, digamos así, no desdibujando, sino dibujando ahí en el entorno. Podía percibir que había algo mucho más allá. Y en un momento me sentí como atraído por el espejo, como jalado hacia el espejo, pero no me mantuve siempre pues como en ese espacio. Luego lo siguiente que vi, cuando ya tenía las dos luces, fue como algo sentía, pero me parecía verlo como algo superior encima mío. Lo asumí como que realmente sí tenía una conexión con una fuerza pues mayor. Y en ese momento empecé justamente como a pedirle que me mostrara elementos de mi vida o de mis vidas que necesitara como recordar, empezar como a asumir. Y hubo momentos en los que me concentraba mucho y se me iba como el espejo, como la imagen del espejo. Pero no sé, había como un reflejo ahí, entonces me trataba de volver a ver como la silueta. Pero de nuevo volví y se me empezaba como a desdibujar todo. Y como después de 3 o 4 ocasiones que hice ese ejercicio, me vi la primera oportunidad como un guardián. No sé por qué, como me sentía pesado, me sentía como muy en el sitio, y empezaba a hacer algún tipo de movimientos con la mano y me sentía de esa manera. Y luego se me vino una imagen ya muy posterior, como los egipcios, los faraones cuando utilizaban un cierto tocado en el cabello, no sé, una manta, no sé, tocado. Fueron como las experiencias más vividas antes de terminar el ejercicio. Tenía las velas ya. ¿Alguien más desea compartir o preguntar algo? A mí me llama la atención de que cuando inicié el trabajo era totalmente liso, sin pelo, sin nada, la cabeza más grande y redonda, totalmente diferente a la mía. No se veían las orejas, se veía como otra cinta diferente de las orejas, no sé qué sería. Y totalmente liso, cuando estaba sin luces. Después, cuando aparecieron las nuevas luces, seguía así totalmente liso, y otras veces aparecía yo negro, era completamente negro. Después, cuando perdieron la otra luz, aparecía, no sé si era bastante pelo o un turbante. Y cuando ya me pusieron la luz al frente, me vi yo como con esas dificultades de respirar, como yéndome aquí respirando. Muy raro, y yo ve. Y de pronto entré al espejo, el espejo era totalmente negro y me sentía viajando en el espejo. Y me aparecía una cara de animal, como un león, con las cosas nasales amplias y los ojos penetrantes. Varias veces apareció. Tanto que cuando se terminó el ejercicio, seguí otra vez, digo, ya terminó, pero seguí experimentando eso, viajando en el espejo, como en el infinito, el espejo oscuro. Yo aparecía otra vez eso como una cabeza de un león, los ojos muy grandes, brillantes y la cosa nasales también. Todo lo que veis son partes de vosotros mismos que en la conciencia no reconocéis, pero ahí están. Yo pedí los permisos y puse la mano en el espejo, hasta que me fui, me metí en el espejo.
y al otro lado, entonces, era un camino grande con mucha vegetación, muchos niños, y yo jugaba con todos los niños. Pero yo sabía que tenía que devolverme a hacer el ejercicio porque no me debía ir hacia allá. Pero entonces miré a una montaña y me vi en una montaña como si fuera un guerrero, como si fuera un guerrero. Luego me visualicé como en una maloca, como un indígena, y empecé a caminar para atrás, y me salí del espejo. Entonces cuando empezó la luz en la parte de atrás, también me veía completamente negra, era una silueta, pero empecé a ver como si tuviera una manguerita con luz por el lado de la cabeza y las orejas. Bueno, y el espejo que estaba atrás, que se me reflejaba adelante, me mostraba, era como un bosque y como si fueran gnomos jugando, y la vegetación formaba animales, a veces parecían aves, a veces parecía como un avestruz, una cantidad de animales que se formaban. Pero entonces yo quería como ver aquellas partes negativas, y lo que veía era los ojos muy penetrantes, y a veces me pasaba lo mismo que dice María, a veces como que todo se oscurecía y otras veces me veía bien reflejada todo el cuerpo. Eso fue. Lo que visteis fue lo que vuestro real ser quiso mostrar. Todo lo que veis en el espejo es parte de lo que sois, pero no reconocéis. Tenéis que meditar todos en lo que habéis visto, para que identifiquéis qué os quieren decir cada una de esas visiones. En mi caso, comencé a hacer el ejercicio cuando me colocaron la parte de atrás, después me fui normal. Cuando me la colocaron en la parte de delante, el reflejo con el espejo se iluminó. La luz volvió y apagó. Seguí haciendo el ejercicio, volviera como negro. Cuando ya estaba para terminar el ejercicio, me colocaron la vela adelante, el rostro se me colocó la imagen era peluda y unos ojos grandes, fue lo único que pude ver. Eso ya está en ti. Tenéis que indagar porque vuestro real ser os lo mostró. A mí también, mientras estuvo oscuro al comienzo, no vi mucho. Ya después que prendí la vela, me fijé mucho en esta parte del rostro, y era como si vi muchas cosas como cambiantes, como que trataba de desaparecer partes del rostro, como que volvían, y como más carirredondo, fue lo que me llegaba, y me dio dolor de cabeza. Y mientras estuve en el ejercicio y que después que terminé, quedé como con un dolor de cabeza, no pues qué fuerte, pero sí algo leve, después de hacer el ejercicio. Y cuando ya tenía las dos luces alante de los espejos, veía una mirada muy fija, como muy recta, muy hacia allá, y ya no veía el rostro cambiando, sino que era una mirada muy fija. Eso ya está en ti. Hay que indagar porque vuestro real ser os lo mostró. En mi caso, durante todo el ejercicio hubo mucha vibración en las vértebras cervicales. Todavía tengo la sensación ahí como si estuviese en ese momento. Mucha vibración, y subía hasta la cabeza. Al principio el rostro era borroso. Luego el ser que había allá como que me hablaba, movía las manos, movía la cabeza, pero no le escuchaba qué me decía. Luego era un ser blanco, pero no sabía qué era, si era persona o era animal. Tenía la sensación que era un oso polar. Luego, al finalizar, cuando la luz estaba delante, el rostro se desfiguró y era primero una especie de gorila. Luego variaba entre oso, negro y león. Eso fue todo. Varios ya han dicho haberse visto en el espejo como animales o con rasgos animales. Es porque esa animalidad ya hace parte de vosotros y la ignoráis. Vuestro real ser os llama a reclamarla. Maestro,
tuve el tiempo de hacer 2 ejercicios. O sea, hice uno con Álvaro y otro con John, de los 35 minutos. Y en el primero, con Álvaro, cuando pone el tercer, o sea, el ciclo era de velas, eran unas sin velas, después de atrás, pasarla adelante, y cuando la pasó la de atrás, a esta parte, me vi la silueta muy delgada y con la cabeza muy delgada, como parecía como un extraterrestre, como un alienígena. Me veía así como si de verdad pudiera ser ese un origen, o eso es lo que de pronto uno no sé si es la mente, pero lo veía así. Y cada vez que volvía y se me desaparecía y volvía, veía solamente esa cabeza más pequeña y veía el cuerpo delgado. Eso lo empecé a interpretar como algo o que me podría dirigir hacia un ser un poco más sutil, o tener de pronto los ancestros o el real ser o la esencia al ser más sutil, lógicamente de otro, no lo diría yo de plano, sino podría ser a nivel estelar. Me pude como identificar con eso. Luego, después de que colocan la vela acá, es como el encuentro más significativo, porque en los anteriores uno se ve pues prácticamente la silueta, va cogiendo luz, pero no se ve la cara, y cada vez se le pierde a veces la imagen de tanto fijo. No parpadeaba, entonces me secaban los ojos, pero no lo hacía. Y logré mirar una silueta egipcia, es decir, en la cara, en todo, llegar hasta acá con lo mismo que le pasa a John, que lo comentábamos, y me vi como un egipcio, sentado como en un trono, como con una vara, y sentado así mirando simplemente fijo. Me sentí así un poco. 2, me sentí como un tibetano en ambos. En el ejercicio que hice con Álvaro y con Jonfer, en la primera, cuando entra la primera luz, cuando la colocan al frente de uno, me sentí totalmente rapado, un poco más lleno de cara, y me vi como los monjes tibetanos, muy blanco, muy pálido. Bueno, y después, ya de en adelante, empieza a convertirse en la cara como en unos seres que van de la prehistoria hacia atrás aún más. Es decir, me siento como, creo que logré comprender qué me quería decir el real ser con eso que me mostró, porque vi el tipo con una panza llena, como que había soltado un mazo, es decir, un basto, con los que de pronto mataban los animales. Me sentí lleno de barba, con el pelo largo, greñudo tal vez de esa época, el barro todo que no se lavaba, simplemente era cazando. Me sentí un cazador y me sentí muy cómodo, y como que era el que manejaba de una otra manera esa tribu en una cueva. Me sentí simplemente en la cueva, y creo que de una otra manera mi real ser me ha dicho algo en función de eso que lo logré interpretar. Me vi con cosas malas de ese ser y con cosas de una otra vez muy confortables, pero que a la vez no lo son, porque no es la idea sentirse de una vez ya satisfecho y dejar todo de lado. Me sentí así. Entonces creo que me habló a través de ese ser y me dijo algo muy, muy clave, que lo logré interpretar. Más atrás empiezo a ver unos ojos de un ser mucho más hacia atrás, no ni simio ni hombre, sino como un intermedio, donde ya se llena la cara, todo esto lleno de pelos, y los ojos como medio torcidos y chiquiticos. Entonces se veía un animal muy raro, una mezcla de animal con hombre, una mezcla de animal con hombre, me veía así como un oso peludo. Y en ambos casos también me pasó eso, empecé a ver caras de rostro ya más con bigote, pero siempre muy salvajes, como más de atrás. Hice como unas regresiones, sentí que hice unas regresiones de esas vidas. Pero el que más me impresionó fue el tipo que logré ver así, con una cuestión de satisfacción y de mando, sin importarle nada, sino como de satisfacción de que él es el que hace y ya, y de malas, y ya casé, ya comí, no sé, sentí esa conexión. Como vuestro real ser es el que os habla, yo no os puedo decir qué significa cada visión, pero lo que veis siempre hace parte de vosotros mismos.
Debéis indagar en por qué lo visteis o qué os quería decir vuestro real ser. Cuando empecé a hacer el ejercicio, el principio fue que coloqué la mano en el espejo y empecé a hacer como a unificarme. Veía muy oscuro el espejo y traté de quedarme fijamente mirándolo y me abrí mucho los ojos. Y de pronto vi pequeñas sombras que se movieran y no más. Pero ya cuando luego me colocaban la luz, empiezo a ver como un ser más gris y empiezan escenas a pasar en la cara como rápidamente. Pasaban así de rápido, rostros, pero cantidades. Mucho tiempo pasaron muchos rostros. Y luego ya esos rostros empezaron a mermar. Y en una de esas, cuando ya tenía la vela atrás, veo un rostro de una cara muy redonda, como un nómada, muy grande, muy acorpado, pero vuelve y sigue. Y vuelve y más adelante, vuelve y me llega otra cara muy similar. Cuando ya tenía la vela delante, cuando tenía la vela delante y atrás, pero el espejo, me llega un rostro como de, no sé, como egipcio. Eran cejas muy delgadas y una nariz que sale como el de acá, así muy delgada, pero fue así, un pantallazo y se me desaparece. Y por último me llega, cuando tenía la vela atrás, creí que esa vela, atrás del espejo, creí que esa vela estaba acá, como sentado sobre la luz, porque veía acá y estoy mirando el espejo, pero como que sentía la sensación de una luz inmensa acá que me iluminaba. Ahí tenía la mano acá, no la voy a mirar porque estoy mirando, y era una bola de fuego así, luz grandísima acá, y eso estuvo esa luz mucho tiempo, y después desaparece. Cuando tenía la luz acá atrás, que uno se ve de espalda, cada uno por medio se veía más oscuro. Había una imagen más clara, una oscura, una imagen más clara y otra oscura. Y por último, cuando tenía las dos velas adelante, una acá y la otra acá, me veía en el espejo, como en meditación, con el otro ser, dos seres, así de frente, después otros dos, hasta que se me perdía la imagen, pero siempre todo ese tiempo ahí. En una de esas me llegó un pantallazo de una mirada muy fija, muy penetrante, así como que mira directo a los ojos, y no más. Los rostros son tus rostros, hacen parte de vuestro bagaje, pero tenéis que averiguar qué significan. Son muchísimos. Sí, pasa mucho más rápido. Todo lo que veis hace parte de vosotros mismos, nada es ajeno. Y la luz como en el chakra raíz. También es tuya, también hace parte de tu real ser. Todo lo que veis en el espejo hace parte de vosotros, pero vuestro real ser os muestra cosas diferentes según el proceso que viváis. Y el tiempo muy corto, pues 7 minutos es como un poco tiempo, se te va como abrir y cerrar los ojos. Podéis repetir este ejercicio las veces que lo consideréis pertinente y extender los tiempos si es preciso, pero cuando os se lo enseñéis a otro, hacedlo de 7 en 7. La pregunta de estos ejercicios que hemos realizado, digamos, el anterior también se puede realizar, el de la activación del apéndice, ya no necesitamos los espejos, solo compararme a eso y meditar puedo seguir como activando, pues cargándome de energía. Pero de los del nacimiento hacia atrás ya no lo tenemos que hacer, ya no son necesarios. No deberían ser necesarios si los hicisteis bien, pero también los podéis repetir y cuando los repetís tal vez encontréis cosas diferentes, cosas que os faltaron. Pero si ya estáis satisfechos con lo que viste en las muertes y con lo que viste en el nacimiento, no es necesario repetirlos. Maestro, la experiencia mía, en un principio me dio miedo, casi que llamo al compañero que me estaba ayudando para interrumpir. Sentí que el tiempo se hizo eterno al principio cuando estaba oscuro, porque entraba un poco de luz de afuera, me dio miedo porque vi muchos monstruos al principio. Cuando las colocaban la primera luz atrás,
como un gorila como que me abrazaba, pero solamente de un lado, o sea, solamente lo veía hacia un lado, pero no me dio miedo, pues no me da como miedo de él. Y terminó con esa luz y haciéndome algo acá, pues como en esa parte, con la que siempre he tenido como algo que me está hablando ahí. Y después empecé a ver muchas caras, pero de gente actual, o sea, vi al compañero y vi a mis hermanos, hombres, mi hermana mujer no, a mis hermanos hombres, claramente les veía el rostro una y otra vez. Y después me vi con un velo acá, todo cubierto. También me vi cuando colocaban la otra luz, en el reflejo atrás era todo oscuro y acá para arriba era oscuro, y luego empezó a iluminarse. Fue cuando empecé a verme como con un velo acá. Después me vi como un hombre, muy similar a las figuras que están hablando, como si fuera un egipcio en una posición como de mano, pero las orejas eran muy grandes, pues era una persona muy grande, pero las orejas muy diferentes. Las orejas, o sea, llamaron mucho la atención la forma de las orejas. Y el final fue solo en el espejo los ojos, como la necesidad de ver muy por el iris, pero fue una sensación de mucho miedo en un principio. Te quería también como preguntar, es que cuando usted, o sea, en la época de ustedes, todo eso de pronto era más fácil, quizás por menos contaminación, ¿no? En la actualidad tiene muchos bombardeos por muchas cosas, aunque tenemos muchas herramientas, como lo de ustedes, no es tan fácil uno encontrar como eso que estamos, pues, eso que está ahí, que de pronto es muy fácil que ustedes no lo vean, ¿cierto? Porque es muy fácil no ver al otro, pero uno dice, madre, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde está el toquecito? O sea, con todos esos ejercicios se nos han movido muchas cosas, han aparecido cosas, han desaparecido cosas, en gustos y en cosas físicas. En mi caso personal, se me han despertado alergias que nunca en la vida he sido alérgica a nada. Y ando pues como que me tuviera que meter en una urna. Entonces uno dice, bueno, esto realmente me está pasando, ¿desde dónde? Desde mi real ser, desde mi personalidad. Uno llega como a confundirse, a muchas veces querer tirar la toalla, decir, esto es de locos, o sea, me estoy enloqueciendo. Por todo, o sea, no por todos los bombardeos que nos reciben, a veces, y con todo respeto, pues lo digo, y uno dice, si es la verdad todo esto, pues no es dudar de los vasos como vasos, sino de uno mismo, de lo que uno está haciendo. Es un poco confuso como todo eso. Esa lucecita que puede estar ahí como tan clarita, no es como tan clara para uno en ocasiones, y no es tan fácil como decir, sí, todo eso que vi ahí lo puedo asimilar fácilmente y ya, sino que hay una serie de procesos internos que se van moviendo que de pronto no es tan fácil de asimilar. Respecto a los monstruos, son monstruos para los demás, pero para ti son parte de ti. Un monstruo no es peligroso para sí mismo. Por ende, no hay necesidad de rechazarlo. Aun lo que veis monstruoso hace parte vuestra y os puede dar poder. Respecto a la dificultad de la época, en toda época hay dificultades, en unas más que en otras. En unas las dificultades son diferentes. Vosotros tenéis mucha contaminación a vuestro alrededor, muchas distracciones,
pero a la vez tenéis mentes más despiertas para procesar las ideas que se os transmiten. No sois supersticiosos. En aquella época estábamos más descontaminados, nuestros cuerpos vitales eran más fuertes, pero nuestros cuerpos mentales eran más cerrados. Les costaba más entender conceptos que para vosotros son fáciles. Y estábamos llenos de miedos supersticiosos. Respecto a hacer los ejercicios, confundirse, a veces dudar, es normal. La iluminación no se alcanza en un día ni en dos. Los ejercicios simplemente van moviendo y moviendo cosas, pero no os pongáis la presión a vosotros mismos de que os tenéis que iluminar en un segundo. Ni siquiera los que estudiamos en esa época con el propio Maestro Jesús nos iluminamos en corto tiempo. Ustedes saben, creo que saben, pero de forma distorsionada, el por qué me apodaron Pedro. Piedra. La piedra. ¿Y saben cuál era la piedra? La iglesia. No, va a ser el final. Pedro sobre esta piedra de Sicareta. La cabeza. Era muy tentador. Cabeza duro. Pedro era un apodo de burla. Tienes la cabeza tan dura que se podría construir una iglesia con esa piedra. Eso es lo que significa Pedro, era una burla. Porque aún después de haber hecho todos los ejercicios, de haber ido y venido con el maestro, fui el único tan tonto para preguntarle e insistir que sí era el Mesías. Pueden creer que después de todo un proceso todavía estaba esperando a alguien que me salvara y que se montara en el trono de Israel y que acabara con Roma. Por eso me gané el apodo con que vosotros me conocéis. Era el único tan cabeza dura, tan duro de entendimiento que todavía pensaba que podía ser así. Y así lo muestran en las películas o en la Biblia, donde lo muestran como una persona un poco dura de entendimiento, agresiva. Bastante agresivo, pero eso no era un problema, porque como os dije al comienzo, el grupo de los 12 no era el único grupo, más bien era el grupo de los guardaespaldas, de los que abrían campo entre la multitud. Entonces la mayoría éramos bastante bruscos, bastante agresivos, pero lo de cabeza dura era un apodo de burla, porque era el más tonto como para preguntar eso después de haber pasado por tantas cosas. Tanta enseñanza. Y todavía tenía la cabeza tan dura como para preguntar y decir que era el Mesías. Eso es ser muy tonto. No, en esa época tal vez no. Sí, sí lo era, porque los demás no preguntaron algo tan tonto y me tomó muchos años más comprender que todas las profecías sobre el Mesías no tenían nada que ver con lo que en realidad se necesitaba, que en realidad cada quien se salva a sí mismo. Y me tomó muchos años más después de la ida de Jesús comprenderlo. Todas las enseñanzas de Jesús fueron en Israel. No. Se desplazó por muchos lugares. Maestro, también soy cabeza y me he preguntado muchas cosas sobre usted, sobre Jesús, sobre las enseñanzas. Y no, soy cabeza me ha dado gusto preguntar, pero esta es la oportunidad. ¿Por qué elegir las enseñanzas de Jesús? Si él tuvo otras manifestaciones en otras culturas, incluso supuestamente en una más cercana a la nuestra aquí en Latinoamérica. ¿Por qué elegir justamente, la cuna de Israel más
que de ahí sale Yahvé. Sobre todo, ¿por qué nacer donde ya se había creado el culto a Yahvé? Y si más adelante se le iba a relacionar con Yahvé, cuando la más grande fuente de manipulación a los seres humanos ha venido desde ahí. A mí me ha creado mucha inquietud y desconfianza. El por qué es la enseñanza de la manifestación que vosotros conocéis con el nombre de Jesús o Yeshua, es porque es la más reciente y cada manifestación es como una luz que alumbra a su alrededor durante un tiempo, que alumbra el nivel de conciencia de determinadas personas. Entonces, la manifestación más acorde con lo que vosotros podéis aprender es esa. Si se os presentara un maestro o un discípulo de alguna de las otras manifestaciones, ya no lo entenderíais, porque el desfase entre los términos, entre la cultura, entre el tiempo o entre las energías que se movían en aquella época, ya no se da para que lo aprendáis con facilidad. ¿Y por qué Jesús eligió nacer precisamente ahí, cuando ya había abonado el trabajo? Precisamente para desabonárselo. El nacimiento de Jesús en esa área representó una iluminación temporal en una época, un cambio de paradigmas que se extendió a muchas regiones, y aunque posteriormente Yahvé recuperara el control, inclusive pervirtiera o desapareciera las enseñanzas de Jesús, el tiempo que duraron sobre la tierra representó un desfase de más o menos 300 años sobre el plan de Yahvé. Innumerables personas pudieron salirse de la corriente principal y recuperar su camino gracias a lo poco o mucho que pudieron recibir a través de las enseñanzas que se dejaron. Por eso nace precisamente ahí, no en otra zona. Tenía la inquietud, que me pasaron varias cosas sobre esa inquietud. Primero tenía miedo de preguntar por el juicio de los compañeros, el juicio suyo. Afortunadamente usted habló que tenía una actitud muy parecida en su época. Sin embargo, a medida que fueron pasando los ejercicios, vi tantas cosas buenas en mi vida, tantos efectos que jamás hubiera podido ver y conseguir de otra manera, que me empezó a importar poco el origen. Solo que como tuve la oportunidad, aproveché para no quedarme con eso y con una espinita clavada. Pero reitero que ya no me importa mucho, que me esté importando más los resultados, solo que sí quería aprovechar la oportunidad. El conocimiento es poder y la verdad os hace libres. No importa quién sea el que os dice la verdad, o si la leéis, o si la encontráis en una piedra. La verdad es simplemente la verdad. Vibra con vuestro ser interno y notáis que os ayuda, que os sirve. Maestro, ¿qué tienen esas tierras que el maestro Zafir 12 decidió también nacer por esos lados? Es la misma razón. Si vais a confrontar a alguien, tienes que confrontarlo donde está. También es un punto importante en la red planetaria. ¿Recordáis a Zafir 11? La flor de la vida. Hay puntos importantes, o más bien todos los puntos son importantes, pero no para lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es más importante, vuestra rodilla o vuestro codo? Los dos. Pero si alguien quiere que os caigáis, os debe pegar en la rodilla, no en el codo. Pero si quiere que no trabajéis, es mejor pegaros en el codo que en la rodilla. Según el objetivo, hay puntos más importantes que otros. Maestro, sabemos que el planeta Tierra también tiene 7 chakras, como los que tenemos acá, o otros puntos más sutiles. Ese punto viene siendo ¿qué chakra? La Tierra tiene más de 7 chakras. Sí. No se corresponde con ningún chakra
humano, pero a grandes rasgos se relaciona con el corazón, pero no con el chakra. La Tierra es un sistema mucho más complejo que el humano. Ya, Disculpe. La sensación, vuelvo a otro tema del mismo, de la sensación de la vibración en las vértebras cervicales. ¿Qué consecuencia o qué debo hacer? Porque ¿qué sigue la sensación aún después y en estos momentos? Vuestra energía se mueve y vuestro cuerpo físico lo percibe. No hay nada que hacer ni que no hacer. Simplemente busca la razón de que se movió, de por qué. Maestro, cuando tuve las primeras cosas que te hiciste, había algo que cuando tú llegaba a mi mente. En ese momento, tú sabes, que puede ser, me preocupó muchísimo, ¿sí? Porque en el momento que tú llegaban siempre esas cosas a mi mente que me preocupó muchísimo. Y aquí hoy, pues, no sé, nunca encontré una respuesta. Y más que todo es como, pido como una disculpa, como que, porque eso llegaba a mí, no sé cómo llegaba. No sé exactamente a qué te refieres. Si lo quieres compartir con los demás, es bienvenido. Si no, podéis tratar de decírmelo después en astral. Para vuestro próximo ejercicio necesitáis 4 pequeños pilares, bases, para colocar el espejo como si fuera un techo. Vosotros os acostáis sobre la tierra y que de cada esquina se sostenga vuestro espejo grande encima, como si fuera un techo. Con pendiente, con caída, o plano. Totalmente plano. Horizontal. Como un techo, en 4 pilares. ¿Qué tanto acostado en el piso, qué tanto de altura? Poca altura, que os quede como a 15 o 20 centímetros del rostro. Con el espejo grande. Puede ser en butacas. Butacas. Como la altura de la mesa. Sí, Para acostarnos, para acostarnos. Que estéis sobre tierra, Sobre tierra. de noche. Una inquietud con los ejercicios que hicimos ahora. Pues tenía la idea que era en campo abierto y por el espacio, bueno, lo hicimos en una habitación. No tiene... La energía campo abierto normalmente os permite ver más que cuando estáis sentados, pero es solo por eso que se hace campo abierto. Cuando os encerráis en estas construcciones, la energía no circula de la misma forma. Entonces es como una dificultad adicional. Pero maestro, sabemos y por enseñanzas que nada sucede porque sí nos tiene un fin y es de causa. Tal vez los que nos tocó encerrarnos de pronto podríamos hacer mejor el ejercicio o trabajar nuestro real ser con ese tipo de dificultad. Decir que nada ocurre si no es por una causa es cierto, pero te estáis engañando. La causa es que decidisteis que lo haríais así. No es que haya otra causa. Todo ocurre por una causa, pero no tiene que ser siempre por una causa importante ni trascendental. Las cosas también ocurren por descuido, por coincidencia, por malas decisiones. No todo lo que ocurre es porque desde arriba se determinó que debía ser así, sino cómo podríais aprender y escoger. Libre albedrío. O sea que para esto es solamente el espejo, nada más. En la noche se puede hacer, nos podemos hacer varios como seguidos para poder ayudar, ¿cierto? Podemos hacer seguidos y no vamos a necesitar otro hombre. Mas no tan seguidos para que podáis salir fácil sin estorbaros mutuamente. En la noche, en una fase lunar.
No, porque no ves la luna. El espejo la tapa. Vence la nube, algo así, para soñar. Que no ocupe mucho su parte encima el espejo, solo las esquinas. Se podría poner. Está. Y que estéis sobre tierra. El ejercicio se comienza cerca a la medianoche. Puede ser media hora antes de la medianoche o 1 hora antes de la medianoche. Sí, gracias. Paz sin barrencias. Gracias.